Buenos días, entonces, estamos acá en nuestra iglesia bautista de Maldonado. Nuestra iglesia se ubica en el barrio San Gabriel. Hoy 30 de junio del 2019. El tema que hemos traído es ataduras que te impiden avanzar. Ataduras que te impiden avanzar. Quizás esta imagen la han visto ustedes ya en otras oportunidades en las redes sociales. Yo la traje porque la vi varias veces y realmente hay una enseñanza bíblica en cuanto a esto. Hay una enseñanza que nos puede ayudar. Una persona puede experimentar ataduras en una o varias o todas las áreas de su vida. Existen diferentes géneros y tipos de ataduras. Ataduras viejas y nuevas. Propias y quizás generacionales, heredadas, voluntarias e involuntarias, visibles e invisibles. Una atadura existe dentro de uno de estos 6 grupos: ataduras físicas, emocionales, espirituales, culturales, sociales y económicas. Cuando una persona está cautivada por una atadura, experimenta. Siempre habrá alguien que se beneficia de esta atadura. El infierno y las personas que operan bajo las tinieblas, las personas que han tenido una atadura por mucho tiempo, muchas veces no es consciente de esa atadura, hasta que se expone por la luz y el poder de Dios. Las ataduras traen ceguera espiritual, falta de visión, de entendimiento y de esperanza. Si has estado experimentando todo esto, necesitas un urgente rompimiento que acabe con todas estas ataduras. Y ahora vamos a definir qué es una atadura. Una atadura, una ligadura, es un elemento espiritual que impide el movimiento y el avance, aislando y destruyendo la libertad de una persona y aún de una nación. Todo aquello que amarra a un punto fijo es una atadura. Las Escrituras utilizan diferentes figuras proféticas para ilustrar cómo opera una atadura. Por ejemplo, yugos, una palabra utilizada en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cuerdas, pesadas cargas, molinetes, grilletes, cadenas. Todo esto tiene algo en común: oprimen y atormentan. Toda atadura o ligadura con el tiempo termina desarrollando un hábito y una conducta que luego genera más hábitos y más conductas destructivas. Una atadura es también un ámbito espiritual de destrucción, en donde se puede deteriorar la persona, físicamente, espiritualmente y moralmente. El alimento de las ataduras son el pecado contra Dios y la ausencia de Él. Es decir, cuando alguien no lidia a tiempo con esa atadura, esta va a ir echando raíces hasta establecer otra atadura y luego otra atadura en otra área. Las raíces, cuando se van echando, van multiplicándose y se van arraigando más y más en la tierra, hasta que esa persona queda en una completa cautividad. En cambio, cuando existe una comunión íntima con Dios y una obediencia a su visión, a su propósito, a su diseño, día a día va limpiando, sanando, liberando y rompiendo esas ataduras cuando quieran arraigarse. Cuando llegamos a tiempo, cuando podemos tratarlo en la gran clínica de Dios, podríamos decir, en el gran sanatorio, hospital, o como quieran llamarlo. Las grandes ataduras comienzan con pequeñas puertas abiertas y van creciendo y arraigándose al punto de convertirse en una fortaleza y aún en una maldición en la vida de nosotros.
Toma tiempo que una atadura inicial se transforme en una maldición generacional. Hay un ejemplo en la palabra de Dios del pueblo de Israel en Egipto. Cuando ellos estaban en Egipto y vino Moisés, ellos estaban atados a sus pensamientos de esclavitud. ¿Es cierto? Eran esclavos, estaban acostumbrados a ser castigados, a ser sometidos. Y llega Moisés y Aarón, liberan al pueblo con Dios, lógicamente, lo llevan al desierto. Y cuando le faltaba agua, o le faltaba comida, o sentían alguna necesidad, ¿qué era lo primero que le venía a la mente a ellos? ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? ¿Recuerdan eso? Una y otra vez le reclamaban a Dios, a Moisés, a Aarón. Le reclamaban, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Que en Egipto comíamos todos los días. Y acá nos vamos a morir de hambre. La mente del pueblo de Israel en el desierto era la atadura de la esclavitud que ellos tenían y no habían roto con esa esclavitud. ¿Qué tuvo Dios que hacer con esa generación? Los destruyó. Porque estaban tan inconformes con Dios, estaban tan peleados con Dios, que no querían romper su esclavitud mental. Escuchen, ellos estaban en el desierto libres de sus amos, libres del faraón que había acabado de morir con todo el ejército en el río. Pero la cabeza de los israelitas todavía estaba con el hábito de la mentalidad de esclavo. Y no podían sacarse de la cabeza la esclavitud. Estaban atados, como vemos a ese caballo, a una silla. El caballo, si quisiera salir, salía. Pero en su mentalidad, él está atado. Está atado a una silla. Él puede moverse, puede arrastrar la silla, podría salir cuando quiere. Pero la mentalidad del caballo es que él está atado y va a quedar atado hasta que alguien lo desate. El pueblo de Israel estaba atado a la esclavitud de Egipto. Estaban desconformes. Cuando Moisés, 40 años antes, quiso liberarlos matando a un egipcio que castigaba a un israelita, el propio pueblo de Israel fue contra Moisés. Los propios hermanos le fueron a reclamar, ¿qué quieres hacernos nosotros lo que le hiciste al egipcio cuando lo mataste? Entonces Moisés huyó al desierto. La esclavitud mental. Quiero que usted identifique lo que quiero hablar hoy. La esclavitud mental. Yo voy a hablar más adelante. Mire que hoy tengo una serie larga. Quizás no pueda agotarla. Yo quisiera agotarla hoy. Pero si no pudiera, lo corto a la mitad y la semana que viene continuaremos. Hay claves para romper esas ataduras. Cuando nosotros llegamos a Cristo, encontramos lo que necesitamos. Desde una paz que no conocíamos, pasando por una liberación interior desconocida y concluyendo con una certeza externa que nos potencia al máximo nuestras posibilidades. Antes de conocer a Cristo, yo estaba esclavo de toda mi mente, mis pensamientos eran del diablo, del mundo. Pero cuando llegué a Cristo, Cristo me libera de toda esa esclavitud mental. Sin embargo, no todo es tan sencillo y tan inmediato. Alguien dijo alguna vez que si los cristianos estuviésemos todos llenos del Espíritu Santo, la consejería pastoral y la sanidad interior quedarían desoladas, porque no tendrían trabajo. Pero la realidad nos muestra que no es así, sino por el contrario, que los pastores en muchas ocasiones se granjean la antipatía de algunas de sus ovejas por causa de no poder atenderlas debidamente a sus necesidades. ¿Cuál es el problema entonces? ¿El Evangelio de Cristo? Seguramente no. Las ataduras que traemos de nuestra vida anterior y que no rompemos inmediatamente, en muchos casos sí
son las piedras de tropiezo para poder avanzar. No nos dejan avanzar. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo esto? Está hablando de la esclavitud de una persona, porque en aquellos tiempos había esclavos, que muchas veces lo habla en sus cartas, ¿cierto? En la carta de Filemón y en el libro de Efesios, y en el capítulo 5, y hablábamos un poco, leíamos un poco sobre eso. Pero está hablando de una libertad. Dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Está hablando de la esclavitud del amo con el siervo? No. Está hablando de la esclavitud, las ataduras del pecado, de la vida anterior, de lo que nos puede haber pasado. Yo tengo una serie de puntos para tocar en ese aspecto. Pero resumiendo un poco aquí ahora, en esta introducción, quiero destacar que esas ataduras mentales que nosotros tenemos no nos dejan avanzar. Y nos conducen a ciertas actitudes de nosotros, a ciertas conductas de nosotros, que no nos liberamos, porque las ataduras las tenemos. Una mujer cristiana desde su niñez solía, cuando las cosas no le salían como ella quería, atacar verbalmente a las personas. Y ella tenía una excusa. Lo que sucede es que yo soy hija de vascos, era su excusa, ya que esa procedencia, según ella, la justificaba conforme a la leyenda de la tosudez de los vascos. Este comportamiento era su herencia espiritual, porque es más que obvio que leyendas y famas al margen, y aún habiendo algo de cierto, es notorio que no todos los vascos tienen que ser similares. Lo cierto es que ella, en un área, la que el enemigo tomaba ventajas en su vida, el haberse convertido no había cambiado su carácter, y ella solamente se excusaba. Cuando el Señor le mostró el problema, ella se arrepintió, renunció a su pecado de ira y amargura al hablar y se declaró libre de las ataduras por el poder de la sangre de Cristo. No hay excusa cuando nosotros tenemos un comportamiento y poder citar nuestras herencias. Por ejemplo, nuestros padres eran así. En mi familia había personas que eran de esta forma, pensaban de esta forma. Eso se llama una atadura mental generacional, hereditaria. Porque como nuestros padres o nuestros mayores fueron así con nosotros, o porque tuvimos maestros de cierta manera, entonces influenciaron en nuestra mente y nosotros nos atamos a una silla. Primer punto, cadenas que atan al pasado. Muchos creyentes batallan con problemas como el mencionado, que les impide su crecimiento espiritual. Estas ataduras son como eslabones de una cadena, que nos mantienen firmes, unidos al pasado, en un área de debilidad en la que nuestros antepasados, que no eran creyentes, eran vulnerables. Esta herencia espiritual negativa se manifiesta porque abrimos alguna puerta, dándole al enemigo el derecho legal de entrar. Estas ataduras generalmente afectan nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, influenciando nuestro comportamiento, con explosiones de ira, con rebelión, con depresión, con amenaza de suicidio, hambre compulsiva, mentira, robo, pecado, adicciones a químicos, comportamiento destructivo y mucho más. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 20 y 21. Estamos tratando el punto sobre las cadenas que nos atan al pasado. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 20 y 21.
no es este versículo que busco. Pero un segundito, capaz que era 1 Corintios. Voy a mirarlo. No, tampoco. El pasaje lo tengo escrito acá, dice que no haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han acontecido. Sí, está bien. 2 Corintios 12, 20. El pasaje estaba bien, perdóname. Pues me temo que cuando llegue nos halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros contienda, envidia, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Muchos cristianos que luchan contra estos problemas llevan vidas derrotadas, limitados por la culpa. Tratan de cambiar su conducta por sí mismos, solo para caer en lo mismo más profundamente. Una y otra vez son derrotados frente a las pruebas de la vida, lo común. Cuando arrancamos en la introducción dijimos que muchas personas no saben que tienen estas ataduras que no los dejan avanzar. ¿Y qué hay que hacer? Identificar esas ataduras. Algo que no hemos llevado a Cristo. Algo que estamos cargando como culpas. Y algo que quizás nos estamos excusando para no dejarlo a los pies de Cristo. Debe ser el cristiano liberado de las cadenas que los tienen sujetos. Una gran mayoría supone, porque no hay nada que los avale, que el simple hecho de ser convertido termina con todas estas cosas. Eso sería un evangelio mágico. Acepto a Cristo y todo cambió. Ojalá. Pero hay una doctrina que muchas congregaciones han adoptado indebidamente en cuanto a este punto. Hay que tratar las ataduras que tenemos. En la conversión su espíritu se somete al Espíritu Santo, pero su alma, luego de un pequeño tiempo, donde queda abierta o podríamos hacerlo despatarrada, como decimos nosotros, sufre un tremendo shock. Reacciona y pelea cada centímetro de la vida de usted. Porque no quiere abandonar ese lugar de conciencia que tenía antes de conocer a Cristo. Quiere continuar con su vida anterior, mezclándola con la nueva vida en Cristo. Hace un combo, hace una mezcla, una mezcolanza. No, de eso no se ocupa Cristo, eso es mío. No, porque eso era así mi madre o mi papá. No, eso era así porque así me enseñaron en la escuela. Es así porque nosotros vivimos en este país y en este país se hace de esta forma. No, cuando yo tenía una congregación diferente o un pastor diferente hacíamos tal cosa. Seguimos atados a las cosas y no a Cristo. Él es nuestra autoridad, no las personas, ni las cosas, ni las pruebas, ni la silla, supuestamente para este caballo. En ese momento, una persona saca sus propias armas para defender su posición, pero no se está sometiendo a Cristo. Y una de ellas, y muy importante, es la falta de perdón. Gente que ha sido lastimada, herida, rechazada, humillada, se ha llenado de rencor y de resentimiento. Encuentra a Cristo, le acepta como Salvador y Señor de su vida, se dispone a vivir una vida como Dios quiere y servirle mejor que pueda, pero no corta con el pasado, no corta con su situación anterior, no corta con las personas o las situaciones que tuvo que enfrentar en la vida.
y sigue atado a aquello con un nuevo Cristo o con Cristo en la nueva vida. ¿Cómo puede convivir las dos cosas juntas? No es posible. No puede adelantarse ni vivir una vida espiritual con crecimiento porque está atado a eso. Recuerden, estamos hablando sobre algo que nos ata y que no nos deja crecer espiritualmente. Dios quiere hacer mejor su vida, quiere que usted le sirva mejor, pero debe cortar con él. Si a usted se le suma un estado permanente y constante de pena, de disconformidad, el cuadro se completa de tal manera que resultaría poco menos que una epopeya sacar a alguien de este estado. No tiene voluntad para salir de este estado. Está conforme con quejarse todo el tiempo. Está conforme con recordar su pasado. Está conforme o le place herirse personalmente. ¿Entiende a lo que vamos? Son cosas que nos atan, que hay que cortarlas. A esto habría que agregarle las adicciones a todas aquellas cosas que pueden producir hábito o dependencia. El rechazo y una pobre imagen de sí mismo, que determina que mucha gente esté literalmente tratando a un Dios mentiroso. ¿Acaso Dios no puede cambiar mi vida? ¿Acaso no es para mí la sanidad espiritual? ¿Acaso Dios no puede darme crecimiento espiritual porque yo soy mala persona o fui una mala persona? Usted lee en alguna de las cartas del apóstol Pablo una y otra vez él recriminándose. Él reconoce su condición antes de conocer a Cristo, pero dejó esa condición a los pies de Cristo aquel día que se entregó al Señor y cambió su vida, su posición. Amó a Cristo y puso a Cristo como primera persona en su vida y trató de salvar a muchas personas. El apóstol tuvo un cambio brutal, terrible, tremendo. Y lo vemos en la cárcel escribiendo notas que hoy predicamos en los púlpitos libres. Pero él estaba preso. Pero él no estaba, pobrecito yo, Pablo, acá estoy con el cepo en mis pies y me duele mucho. Y yo entregué mi vida a Cristo, pero estoy acá en el cepo y me tienen encadenado. ¿Qué hacía Pablo y Silas cuando estaban encadenados y en el cepo apretándose los pies? ¿Qué hacían? Alababan al Señor, cantaban himnos. Y después que pasó un terremoto, abrió todas las cárceles. Y el carcelero se convirtió, él y su familia, y se bautizaron. Hermanos, el poder de Dios puede hacer esto. Pero si usted no le permite, no lo va a hacer. Porque su actitud es como la de este caballo. Está atado a una silla. Y dejó que su mente y sus emociones lo pusieran en esta situación. El segundo punto que quiero tratar es que la falta de perdón. Parafraseando el Padre Nuestro dice, perdónanos como nosotros que perdonamos a los demás. Vamos a parafrasear diferente. Perdónanos por arrojar basura y desperdicio, así como nosotros perdonamos a quienes nos arrojan esto. Parece una linda paráfrasis. Ingeniosa y pulsante, lo siento, debería ser real. Perdonar significa terminar definitivamente con el deseo de devolver esa basura y no recordar más el asunto. Significa renunciar al resentimiento, a la ira. De ese modo liberar al deudor y de paso romper esa atadura que nos perjudica solamente a nosotros mismos. Nos estamos perjudicando por no tener el corazón de misericordia y de perdón. Esto es una decisión suya, no de Dios. Dios no lo obliga a usted que haga las cosas, pero usted las tiene que hacer para que Dios pueda darle crecimiento espiritual. Entienda definitivamente esto, por favor. Nosotros podemos decidir perdonar a una persona que nos ofendió, nos guste o no hacerlo. Hay que perdonar. En Mateo 6, 14 y 15, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. ¿Consigue entender el porqué de esta falta de relación que tiene usted con el Señor? ¿No ha podido ver aún que si no perdona de una vez y para siempre, esa atadura, esa soga, esa cuerda, esa vieja ofensa recibida, jamás podrá establecer una comunión divina que tanto desea tener con el Señor? Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes sed benignos uno con otro, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. En 2 Corintios 2:10 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Ponemos el perdón en la perspectiva correcta al darnos cuenta que cualquier injusticia que sufrimos de parte de otro es pequeña en comparación con nuestro propio pecado contra Dios. ¿Acaso nosotros nos ofendimos a Dios? ¿Acaso nuestra ofensa no fue peor que lo que nos hicieron a nosotros? ¿Acaso no fue peor el pecado que nosotros le hicimos al Señor, que murió en la cruz por nuestros pecados y lo llevó a ese sacrificio? ¿Acaso no fue peor nuestro pecado que lo que nos hizo la persona que nos dañó? Tú podrías darme 1000 excusas a mí o a Dios y decir: sí, pero por lo que yo sufrí, por lo que yo pasé, nadie pasó. Ni usted, pastor, pasó lo que yo pasé. Entonces, mi excusa es: yo voy a seguir cargando esta culpa. Yo voy a culpar a esa persona que me dañó. Yo voy a llevar esta carga. ¿Y dónde está la palabra del Señor que dice que te justifica porque tú la sigues llevando? No hay manera, no hay lugar en la Biblia que te justifica que tú no perdonaste a quien te ofendió, al que te dañó, al que hizo una injusticia contigo. Todo lo contrario. Cristo dice que perdonemos a los hombres sus ofensas y que nuestra ofensa delante del Señor es muy grande. No lo dice así en esta palabra, ¿no? Pero creo que en la realidad es así. Él lo dijo cuando dijo el ejemplo de que había sido perdonado mucho uno y fue a su compañero y lo ahorcaba por el poco que le debía. Y el Señor se enojó con él. Si queremos recibir el perdón de Dios, debemos perdonar. Lo que nos ayuda a perdonar a quienes nos ofenden es la gratitud a un Dios que tiene misericordia para con nosotros y el deseo de demostrar esa gratitud obedeciendo su palabra. No es porque si tienes ganas de hacerlo, es tu deber hacerlo. Es tu deber hacerlo. Tercero, heridas de orgullo. La falta de perdón crea una atadura entre la persona que ha sufrido la ofensa y la persona que la ocasionó. Esto se rompe con el perdón. Las dos partes se liberan y el Espíritu Santo puede sanar y restaurar. De hecho, el nuevo vínculo con el Señor llena de amor a la persona y la historia tiene protagonista. Se cuenta de un caso en que el orgullo de una mujer fue profundamente quebrantado cuando su hija se divorció, pero cuando se enteró que estaba embarazada de su último novio, directamente se puso furiosa. Varios días luchó en contra de su ira, de su enojo y su disgusto. Después se llenó de culpa, sabiendo que debía perdonar cuando ella era cristiana. Sentía como que el enemigo le estaba robando a su familia. El marido estaba enojado, la hija avergonzada, ella tenía soberbia que no podía admitir un hijo ilegal en medio de ese ambiente. Sabía que no tenía que hacer guerra espiritual y que lo que tenía que hacer era perdonarla. Primero le dijo a su hija cara a cara que estaba en contra de lo que hacía, pero que tenía la intención de perdonarla. Después le pidió al Señor que la perdonara, porque ella estaba enojada por su soberbia y por su actitud egoísta.
entró en una guerra diciéndole a Satanás, no me importa lo que estás tratando de hacer a mi familia. El amor y la provisión de Dios son mayores que todo lo que tú puedes hacer. Este ataque está roto en el nombre de Jesús y Dios nos ayudará a superar esta situación y mantenernos juntos. La madre oró así, Dios, te entrego mi ser. Cualquiera sea tu plan para mí como abuela, te pido que ministres a mi hija. El Señor le perdonó. Las ataduras de esta madre se rompió cuando ella perdonó a su hija. Las emociones negativas dejaron de atormentarla. La joven siguió estudiando y ahora vive con su bebé y sus padres. Y el Señor está restaurando una relación basada en amor. Cuarto punto, en Proverbios 15:13, el proceso de la aflicción. Dice este pasaje, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor el corazón se abate el espíritu. Por el dolor del corazón se abate el espíritu. La aflicción es causada por varios factores. Una relación rota, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, por sueños que no se concretan. También puede ser consecuencia de un aborto o de esterilidad. Puede deberse a malos entendidos con otras personas, desconcierto con uno mismo. También podemos estar en desacuerdo con Dios sintiendo que Él nos abandona cuando más lo necesitamos. La aflicción es la consecuencia de un proceso natural sobre una situación determinada y por un tiempo razonable. Algunos psicólogos dicen que normalmente puede durar entre 1 y 3 años. Es un proceso de sanidad que si no se resuelve, prolonga la aflicción y abre la puerta a problemas espirituales, físicos y emocionales. Y es una traba para el crecimiento espiritual. Para poder liberarse de la aflicción, la persona debe estar en condiciones de decirle a Dios, Señor, no entiendo esta tragedia, pero decido creer en tu amor por mí y deposito mi confianza en ti. Ahí es que cuando Dios puede, como dice Isaías, derramar el aceite o el óleo de gozo en lugar de luto. La aflicción llena el corazón de las personas de tal manera que la determina una atadura. Están atados. No los dejan avanzar. No están viendo lo bueno, están viendo lo malo. Están afligidos por una situación determinada. Decimos, están viendo el árbol y no el bosque. Cuando uno pone en la mesa lo que Dios ha sido para él, cuando uno hace un análisis de lo que Dios ha hecho por él, por la persona, yo creo que gana todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Dios nos ha provisto, que lo que una persona o una situación específica nos pueda dañar. Entonces, es importante que nosotros hagamos un examen, como dice la palabra del Señor. Un examen de nuestra situación. Los que tienen empresas o los que tienen una familia por llevar adelante, hacen una situación económica, por ejemplo. Cuánto entra, cuánto sale, cuánto nos queda de ganancia, dónde está la fuga de nuestro capital o nuestros gastos excesivos en casa. Vamos a dejar de hacer esto para que podamos llegar a fin de mes. Entonces vamos sacando algunos gastos inútiles que podríamos quitarlos de nuestro presupuesto, por ejemplo. Hacemos una examinación de nuestros costos. También tenemos que hacer una examinación de nuestra vida espiritual, de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Porque quizás nos estamos enfocando en un problema. Vamos a enfocarnos quizás en la situación económica de casa. Hay un gasto excesivo y ese gasto excesivo nos impide desarrollarnos como personas. Pero no queremos sacarlo. Sabemos que nos está dañando el bolsillo, la economía familiar, pero no queremos dañar eso, no queremos quitarlo porque lo disfrutamos, entonces lo permitimos. Sabemos que nos está haciendo mal, pero lo aceptamos igual.
En la vida espiritual, si nosotros hacemos una exposición, una examinación de nuestra vida espiritual, también nos puede pasar lo mismo. Hay cosas que parecería que nos está beneficiando, aun cuando nos está destruyendo. Decía el papá de Virginia siempre, Unirad. Unirad era un veneno para ratas, que había antes, ¿no? No sé si los veteranos se acuerdan. Unirad. Y el eslogan era, me mata, pero me gusta. ¿No? Veneno para ratas. Me mata, pero me gusta. Entonces el bicho comía ese veneno y se moría. Me mata, pero me gusta. Entonces siempre decía mi suegro, Unirad. ¿No? Hay muchas personas que saben que le está matando algo, y ahora voy al punto de las adicciones, pero lo siguen haciendo igual. El próximo punto, la esclavitud de las adicciones. Aquellos que concurren 4 veces en la semana al Instituto de Belleza, por ejemplo, para mantener su exterior impecable, la que es adicta a una televisión, por ejemplo, la que vive en un gimnasio modelando su figura por encima de la media habitual, la que se mata por mantener su casa impecable con prioridad sobre la atención de su familia. Otro puede ser un alcohólico, adicto a las drogas. Todo tiene un comportamiento dependiente, aún a los medicamentos. El diccionario define la adicción como rendir la voluntad a algo de manera obsesiva. Rendir la voluntad de algo de manera obsesiva. El gran peligro de la adicción es el hecho de rendirse, de entregarse a otro poder, permitiendo que la voluntad se torne pasiva. Muchos adictos niegan que haya entregado su voluntad, insisten en repetir, puedo abandonar eso en cualquier momento. Cuando yo quiera lo dejo. Pero nunca lo dejan, porque lo siguen haciendo. Pero las cadenas no se rompen hasta que uno no decide entregarlo al Señor, al Espíritu Santo, para ser liberados. Están atados a su adicción y no se desprenden. No hay crecimiento espiritual que valga. Lo que sea. Yo hice una lista larga acá. Usted quizás agarró un párrafo. ¿Quiere? Le repito. Puede ser adicto, dice, a embellecerse una persona, adicto a la televisión, al que va al gimnasio modelando su figura, la que se mata por mantener una casa impecable en vez de atender a su familia, una persona alcohólica, una persona que se droga, una persona que puede ser adicta a los medicamentos. Todos tienen un comportamiento dependiente. Dependen de. Si no hago eso, no soy yo. ¿Han escuchado esa frase? Ah, no, yo tengo que hacer eso. Eso para mí es primordial. Yo no puedo dejarlo. Pero también pueden decir, en cualquier momento lo puedo dejar. Cuando yo quiera, pero no lo dejan. La Escritura dice en 1 Pedro 2:11, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Algo que es una adicción, algo que tú tengas que depender de eso, es una cuerda atada a una silla. No tienes voluntad de abandonarla. No quieres hacerlo. ¿Crees que no hay otra cosa después de eso? ¿Crees que lo necesitas por encima de todas las cosas? Y no es así. Una mujer y su marido dice que mostraban ser un ejemplo como familia. Iban a la iglesia con sus 2 hijos todos los domingos a las reuniones. Ella aparentaba ser un modelo de esposa y madre, pero lo que nadie sabía era que hacía 10 años que venía consumiendo drogas recetadas y profusas bebidas alcohólicas. Trabajaba como enfermera y no tenía dificultad para conseguir las necesarias recetas de los medicamentos, aún para bajar de peso. Ella declaró que sabía que no tenía que hacerlo y que cada vez que tomaba una píldora clamaba a Dios que le ayudara, pero no se podía controlar. Sabía que como madre dejaba mucho que desear, pero no podía dejar de tomar esas píldoras.
Después tomaba vino para tranquilizarse, pero la realidad era que lo que hacía era escaparse de su realidad. Un día le vino a visitar su cuñada y le contó cómo hablaba con Dios. Ella pensó que también le gustaría enormemente hablar con Dios de esta manera. Después conoció a un misionero que le desafió a que invitara a Cristo a ser el Señor de su vida. Recibió a Cristo en su corazón, pero siguió con sus viejos hábitos. Otro día se sorprendió al leer en la Biblia que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces oró: Señor, si tu Espíritu habita en mí, yo no quiero abusar de algo tan sagrado. Ayúdame a terminar con esto. Estaba determinada a liberarse de la atadura de las drogas. Y así fue, que ella fue, tiró todas las drogas que tenía de sus píldoras y esa noche su vida cambió. Tuvo reacciones en su cuerpo por falta de esos medicamentos, es decir, no padeció ninguna clase de abstinencia. Pero 3 semanas después, mientras tomaba vino como de costumbre, escuchó una voz clara que decía: esta es la última vez que tomarás este trago. En ese momento ella decidió dejar el alcohol y no tomar más vino. El poder de Dios rompió la atadura. La voluntad de Dios sobre las personas es que lo hagan, pero si la persona no quiere obedecer a Dios, no va a pasar nada. ¿Están escuchando? Somos nosotros que tenemos la voluntad de salir de nuestra adicción, de nuestro problema, de nuestra situación. No es Dios que lo hace. Dios lo hace cuando nosotros se lo permitimos hacer. Mientras tanto, nosotros tenemos nuestro deseo y lo seguiremos haciendo hasta que le entreguemos al Señor. Las raíces espirituales de la adicción, sexto punto, ya sean drogas, alcohol, música mundana, gratificaciones personales, pornografía, perfeccionismo, negativismo, generalmente se manifiesta como el deseo de escapar de ciertas circunstancias. Uno se esconde en esas cosas para escaparse de las realidades que está viviendo. Un profesional cristiano dice que todas las adicciones tienen una raíz espiritual. El ser humano es rebelde y egoísta por naturaleza. Desea reconocimiento y satisfacción. La adicción es un reflejo directo de nuestra atadura interna a este pecado de rebelión. La sanidad no es completa hasta que no se corte con esa atadura. Las adicciones no solamente tienen causas espirituales, sino también consecuencias espirituales. Hay muchas maneras en que las adicciones pueden ser destructivas espiritualmente. Hay formas, por ejemplo, de idolatría espiritual que crea adicción. Consume energía y llama la atención. Crean una barrera entre el adicto y Dios. Impiden obedecer a Dios. Y finalmente, pecan una y otra vez. Muchas veces la persona es llevada a la adicción debido al abuso del que fue víctima quizás en su niñez. Por ejemplo, una violación, un rechazo, una mala imagen de sí mismo, una falta de perdón, culpa o aflicción. Hoy le decimos el bullying. Quizás haya sufrido. Si en la herencia familiar existen comportamientos de este tipo, hay que tomarlo en cuenta y lidiar con él. Pídale al Espíritu Santo que le muestre la raíz que le está causando la adicción, ya sea suya o de la persona por quien usted está orando, y busque la sanidad y la liberación en esa área. Este puede ser un camino largo, muy difícil, pero no se desanime. Dios quiere darle la cura para esta adicción. No se va a romper instantáneamente, quizás, como en el caso de aquella mujer drogodependiente y alcohólica que mencionamos. Los adictos a veces pueden luchar bastante tiempo antes de sobreponerse a sus compulsiones. El consejo y la ayuda de los creyentes colaboran en parte. La victoria se logra mediante la oración y la disposición de ponerse en las manos del Señor. En séptimo lugar, un rechazo y una autoimagen negativa. Las palabras, ya sean nuestras o de otros, tienen el poder de sanar o lastimar al espíritu.
Una encuesta indica que se necesitan por lo menos 5 afirmaciones positivas para contrarrestar el efecto de un comentario negativo sobre nosotros. Por eso es que la Biblia en Proverbios 15 dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando alguien dijo algo destructivo de nosotros, nos cuesta mucho superarlo. Por último, voy a adelantarme un poco a algunos puntos porque no puedo tocarlos a todos, el tiempo se me está yendo. Hay otro punto que son las actividades del ocultismo. En el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 14, declara que las prácticas ocultas son abominación a Jehová. Y esto se refiere a la astrología, lectura de horóscopos, lectura de las manos, la tabla Ouija, el tarot, la adivinación del futuro, brujería, magia, sociedades secretas, hechicería, juego de la copa y más. Un gran número de cristianos, aunque todo no pueda creerlo, se expone permanentemente a la actividad demoníaca, yendo a adivinos y diciendo luego entre sonrisas: pero yo no lo tomo en serio. No lo hace. Eso no cambia el hecho de que la palabra de Dios lo está condenando. Los malos espíritus sí que lo toman en serio. Otros compran inocentemente o aceptan como regalo objetos que tienen algo significado en el mundo del ocultismo. Souvenir, máscara, imágenes que pueda decir algo sobre el mundo de los signos del zodíaco, pintura, hindúes que adoran a la persona, adornos que representan deidades orientales. La advertencia hecha por Dios a los israelitas es apropiada para nosotros en el día de hoy. La sepultura de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ella para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No son pocos los creyentes que, ya sea por desconocimiento, incredulidad, atesoran objetos o libros de ocultismo y cosas semejantes. Tenemos que destruirlos en el nombre del Señor. Experimentar un notable cambio en la vida. Esto no es una ocurrencia, ni una moda, ni un invento de estos años, porque en el libro de los Hechos ya estaba ocurriendo. Y el apóstol Pablo lo predicaba en Éfeso. Los que se convertían quemaban los libros de ocultismo. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos ellos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Ahí hubo una conversión pura. Y cambiaron, rompiendo las ataduras. Conclusión. 7 pasos para caminar en libertad. Primero, identifique el área de conflicto. Pídale al Espíritu Santo que le muestre esa atadura a la que usted le tiene que prestar atención. Segundo, confiese y arrepiéntase delante del Señor de los pecados que el Espíritu Santo le está mostrando. Tercero, perdone por decisión propia todo lo que vea que es una atadura, inclusive perdónese a usted mismo. Libere su enojo ante Dios, su sentimiento de que Él le dejó caer. Cuarto, reciba el perdón de Dios y su sanidad. Quinto, renuncia al pecado y cierre la puerta en cualquier área por donde el enemigo pueda entrar. Sexto, pídale al Espíritu Santo que le ayude a romper con los patrones de conducta a los que está acostumbrado. Y por último, séptimo, permita que el Espíritu Santo vaya formando en usted cada día la imagen de Cristo. Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Y Gálatas 5:13 para terminar. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ataduras mentales que debemos sacar de nuestra vida para poder crecer espiritualmente, tener una verdadera relación con Dios. Si tú ves que está pasando el tiempo y estás en la misma situación espiritual y no pasa nada contigo, si tú puedes ver que otros cristianos pueden dar testimonio y decir, mi vida con Cristo es un éxito, realmente estoy bendecido y cada día le agradezco a Dios por todo lo que tengo. Y tú en tu interior dices, pero a mí no me pasa nada, lo que los demás dicen a mí no me pasa. ¿Y por qué no te pasa? Porque no nos pasa. ¿O por qué está estancada la iglesia? ¿O por qué está estancada tu vida espiritual, tu matrimonio, tu familia? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Bueno, por todo lo que hablamos hoy, debemos hacer una examinación personal y revisar cada área de nuestra vida. ¿Dónde donde estoy fracasando? Porque el Señor no fracasa conmigo, soy yo con Él. ¿Dónde estoy atado? ¿A una silla? El Señor quiere la libertad para ti. Tú tienes que vivir en gozo del Señor. Tú me puedes decir, pero pastor, estoy en una situación difícil. ¿Cómo puedo estar en gozo? ¿Cómo puedo sonreír? ¿Cómo puedo hacer chistes? ¿Cómo puedo estar gozoso en Cristo? Miren lo que me está pasando. La palabra de Dios no dice eso. Yo veo a un apóstol Pablo sufriendo, pero no está reclamándole nada a Dios. Está diciendo gozados. Está diciendo que pongamos a Dios primero en nuestra vida. Está diciendo que levantemos nuestro espíritu, que nos pongamos sujetos al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros cumplimos la palabra de Dios, Él va a cumplir sus promesas que están escritas en la palabra de Dios. Pero si no pasa nada, no es la culpa de Dios, no es la culpa del pastor, no es la culpa de la iglesia, no es la culpa de los demás, la culpa es mía. Que yo no hice lo que tenía que hacer. Debo romper con lo que me está atando como un pecado, una adicción, un rencor, lo que sea. Amén. Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta mañana, te agradecemos por tu palabra. Rogamos, Señor, de que tú nos ayudes a poder crecer espiritualmente, poder avanzar, Señor, en la vida cristiana. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, perdona lo que nosotros no estamos haciendo bien. Y rompe esas ligaduras, esas ataduras mentales que tenemos, Señor, para no crecer espiritualmente. Rogamos tu bendición en esta mañana, en el nombre de Jesús.